Bueno, comenzamos entonces nuestra clase en la mañana de hoy. Así que vamos a prepararnos para recibir la palabra. Y antes vamos a tener el pequeño devocional. Teníamos por ahí una alabanza, pero vamos a hacer lectura inicialmente del Salmo 32, los versos del 7 al 11. Salmo 32, versos del 7 al 11. Si lo pueden buscar en sus Biblias para que me acompañen. Salmo 32, versos del 7 al 11. El Salmo nos invita a alabar al Señor y a reflexionar en la lección de esta mañana. Voy a hacer lectura en versión Dios habla hoy, versión popular. Desde el verso 8 al 11, Salmo 32, del 8 al 11. Dice la palabra del Señor en el Salmo 32. El Señor dice: mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. No seas como el mulo o el caballo, que no pueden entender, y hay que detener su brío con el freno y con la rienda, pues de otra manera no se acercan a ti. Los malvados tendrán muchos dolores, pero el amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense en el Señor, hombres buenos y honrados. Alégrense y griten de alegría. Meditemos en esta alabanza que va muy acorde con la clase de hoy, en donde Jesús nos sigue hablando para que nosotros podamos cambiar y corregir. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame. Háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy en mí hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme
hazme entender que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, háblame. Háblame, háblame. El Señor nos habla en esta mañana a través de la escuela bíblica. Vamos a orar por ella, vamos a comenzar a tener nuestros corazones enfocados en esta palabra poderosa que tenemos para el día de hoy. Oramos. Gracias, Dios eterno, gracias, Señor, por tantas bendiciones maravillosas que tenemos. Tantas, Señor, que no podemos enumerarlas. Tantas, Señor, que no tenemos forma de pagarlas. Gracias por la redención y gracias por tu Hijo Jesucristo, por hacernos amigos de Dios nuevamente. Gracias. Señor Santo, en esta hora, Padre, te pedimos con humildad, con corazones enfocados en ti, Señor, que nos des de tu paz, Señor, que nos des tranquilidad de espíritu y sobre todo, Dios, que apartes distracciones que nos impidan conocer esta palabra, oh Señor, disfrutarla y más que nada, Señor, ayúdanos y muévenos a dirigirnos hacia compartir la misma, Señor. De nada vale un tesoro si está guardado. Tenemos que compartirlo, Señor. Llévanos, Señor, a ese momento. Danos la palabra correcta y danos la ocasión para poder hacerlo. Bendice, oh Dios, a los hermanos que han llegado. Guarda de manera poderosa a nuestros hermanos en el mundo virtual de Zoom, que reciban esta bendición tuya también ahí en sus hogares. Y te pedimos, Señor Santo, por los que vienen de camino, aligera los pasos, guárdalos en la carretera y permite que lleguen para que disfruten de tu palabra y más que nada, Señor, que puedan adorarte en la segunda parte de la adoración. Gracias, Dios, por todo lo que recibimos de ti. Gracias por la vida. Gracias por tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Estamos esta semana en la segunda lección del reino, la tercera lección del reino justo de Dios, que es el segundo trimestre. Esta era la segunda unidad. Jesús proclama el reino de Dios. Y esta segunda unidad del segundo trimestre se destaca porque Jesús nos presenta el reino de Dios desde su visión.
Jesús tiene su propia visión particular de lo que es el reino de Dios. Y decir la visión de Jesús, que es la palabra encarnada, es decir, la visión de Dios mismo. Jesús tenía un estilo propio para hablar las cosas del reino. Eso me gusta muchísimo, porque podemos decir que esa era su trademark, esa era su marca registrada. Esa era la marca registrada de Jesús, ¿verdad? Ese era su sello. Podemos decir que desde la semana pasada que vimos el capítulo 13, comenzamos el capítulo 13 de Mateo, el capítulo 13 es una continuación del capítulo anterior. Como ustedes saben, en el canon bíblico se divide los capítulos más bien por temas, pero era como un continuo. Y en ese capítulo 13 vemos que Jesús ha pasado el capítulo 12, habló del hombre de la mano seca, los discípulos recogieron espigas, los fariseos decían, mira, ellos están trabajando, y toda esta acusación. Entonces viene la acusación de que Jesús saca demonios por Belcebú, y vemos todo este dinamismo, vemos que su familia lo está buscando, y él dice, no, mi familia son estos que están conmigo. Y empieza el capítulo 13, donde Jesús sale de la casa, parece que ha sido un lavadito de gato, y salió y se sentó a la orilla del lago, pero había tantas personas que Jesús decide montarse en una barca. Esa fue la lección que nos compartió la hermana Alcenia. Así que este capítulo 13, que comenzó esta semana pasada, se le conoce como, en la versión Dios habla hoy, la versión popular, como un sermón en 7 parábolas. O sea que este capítulo 13 tiene 7 parábolas allí metidas. Y aunque Jesús se destaca por hablar en parábolas, fíjese que el uso de parábolas en la Biblia es algo que viene desde el Antiguo Testamento. Y yo le pregunto en esta mañana, ¿alguien recuerda alguna parábola en particular del Antiguo Testamento que a mí me produce mucha impresión? Pero ¿alguien la recuerda del Antiguo Testamento? Una parábola que se utilizó en el Antiguo Testamento durante el reinado del rey David. Y ya le di una gran pista. Una parábola que se usó en el reinado del rey David. ¿Ah? La del profeta Natán. Ay, esa parábola me encanta. Mira, era un hombre rico, dice Natán. Oye, rey, oye, David, ven acá, David, vamos a hablar tú y yo. Ven, echa para acá. Ante el pecado de David, Natán lo confronta, pero me gusta cómo lo hace. Dice, mira, hay un hombre rico, tiene cabras, ovejas, a ese hombre le sobran los animales allí. Pero había un vecino de él que era un hombre muy pobre, tenía solamente una ovejita. Y la ovejita él la amaba tanto, él era un pet lover de su ovejita. Él dormía con ella, comían en la mesa juntos, era como uno de sus hijos, dice el relato. Y entonces un día llegó un visitante a la casa de este hombre rico, y el hombre rico no quería matar ninguna de las ovejas de él, no quería matar nada de su posesión. Así que fue a donde el hombre pobre y cogió su única ovejita, la única que él tenía, y la cocinó para el visitante que él tenía. Cuando se lo dice al rey David, Natán, David dice, ese hombre merece 4 veces ser restaurado, merece que le restauren la oveja 4 veces. Es más, ese hombre merece la muerte. Y cuando dice merece la muerte, Natán le dice, es de ti que hablamos. Eso que hiciste con Urías, es de ti que hablamos. Así que las parábolas es algo que viene desde el Antiguo Testamento. En el verso 10 del capítulo 13, que la hermana Alcenia compartió la semana pasada, había una pregunta importante que le hacen los discípulos, que todavía en el capítulo 13 vuelven y lo hacen. ¿Por qué le hablas a la gente en parábolas? ¿Por qué? ¿Por qué le hablas en parábolas? Si ellos no te entienden. Hay una razón importante. ¿Alguien sospecha por qué se habla en parábolas? Que nos pueda tirar una bolita al aire, una bolita. Para confundir a los sabios. A los sabios, alguien más. ¿Para qué? ¿Para qué Jesús hablaba en palabras? ¿Por qué? Si la cosa era que nos entendiéramos de tú a tú, mira, el arroz es blanco y se come con una bichuela colorada, no sé. ¿Alguien sabe? Mire, este es sencillo. Había, primero que nada, un relato sencillo, basado en cosas comunes. ¿Y qué pasa? Que estos eventos diarios que usaba Jesús de ejemplo le servían muy bien de referencia. La gente entendía lo que él le estaba tratando de decir. Y es muy importante porque nos lleva a conocer la cultura. Nosotros sabemos del sembrador,
y sabemos de la oveja y sabemos de todo esto por los relatos de Jesús. Por los relatos de Jesús, ¿verdad? Esa es una. La segunda, para ilustrar la verdad. Y esto es bien interesante, para ilustrar la verdad. Mire, Jesús presenta cosas celestiales y verdades profundas a través de las parábolas. Y en este capítulo 13, Jesús usa, en más de una ocasión, el reino de los cielos es semejante a. Es una comparación de esa cosa que Él va a contar con el reino de los cielos. Una verdad profunda que necesitaba ser revelada. La próxima razón, para conservar la verdad. Y esto es interesante. Como estas parábolas están metidas en la cultura de la gente, en el dicho popular, en el refranero, eso pasa de generación a generación. Y hoy en día todo el mundo sabe lo que es dar la milla extra, que viene de la Biblia. En los trabajos lo usan a cada rato. Es que tú no das la milla extra, pero la milla extra viene del Sermón del Monte. Mire, el otro, el buen samaritano, todo el mundo dice, es que era un buen samaritano. Posiblemente nadie sabe que es un buen samaritano, pero lo recuerdan. Dice, la cizaña, lo que siembra cosecha, el hijo pródigo, y todo el mundo dice, ese es el hijo pródigo. Pero nadie se acuerda, ¿verdad? Ahí es que viene lo interesante de todo esto. Para confrontar, como en el caso de Natán. Natán usó una parábola para confrontar, y Jesús usaba parábolas para confrontar a los fariseos. Es para que se dieran cuenta. Y cuando Jesús decía esas cosas, y me gusta muchísimo cuando escogen a la mujer adúltera y se la llevan y la tiran allí, y Jesús comienza a escribir en el piso, y ellos comienzan a desaparecer. Yo no sé qué parábola les escribió allí, pero tiene que haber sido una bien buena. Y por último, para ocultar la verdad. Para ocultar la verdad. Y tú me vas a decir, pero si era para contar una verdad, ¿por qué es para ocultar una verdad? Y esto es muy interesante. El que tenga oídos, que oiga. Parece contradictorio, pero no lo es. La usaba para revelar la verdad, pero si la persona que la escucha no le mueve el corazón, el espíritu ni la curiosidad, entonces no verá la parábola. Se perdió. Y después lo único que va a recordarle es la cizaña, el samaritano, la milla extra, porque no sabe de lo que está hablando Jesús. El que la escucha, la recuerda, la repite, pero no la entiende. Queda oculta. Así que el texto áureo de esta mañana es un texto que nos produce esperanza, está allí. Esperanza gracias a los muchachos de proyección que nos permiten disfrutar de esta palabra puesta allí. El texto áureo de la lección de hoy nos produce esperanza, tranquilidad y expectación en la justicia de Dios. Cuando los noticiarios nos abruman con malas noticias, deberíamos mirar el texto áureo para que nos recuerde que el trigo y la cizaña crecen juntas, pero estarán juntos hasta el día de la cosecha, que es lo que dice el texto. Déjenlas que crezcan juntas, y en ese día el trigo será recogido y guardado para la casa del Señor. Este debe ser un texto de esperanza. Cuando usted vea de esas cosas terribles que escucha por ahí en las noticias, mire el texto. Pero le voy a dar otro que está mejor que ese. Los objetivos para la mañana de hoy es discernir las buenas y las malas acciones y sus consecuencias en la vida cristiana. El campo de trigo del Señor está lleno de buen fruto y de cizaña, y esto tiene consecuencias en la vida cristiana y en la misión de llevar el evangelio. Y mire lo que está diciendo: discernir las buenas y malas acciones y sus consecuencias. Tener el discernimiento para mantener relaciones sabias con las demás personas en el mundo de la fe es lo que nos llama este primer objetivo. El número 2, conocer que existen creyentes comprometidos y no comprometidos en el pueblo de Dios. Y precisamente por eso es importante discernir las buenas acciones. ¿Por qué? Debemos tener discernimiento y sabiduría para lidiar con la diversidad. Todo el mundo habla de la diversidad hoy en día, y en la iglesia también hay diversidad. Están los que creen mucho y los que creen poquito. Están los comprometidos y los comprometidos, ¿verdad? O sea, no, hay diversidad y hay que bregar con eso. Así que dentro de la grey del Señor debemos ser amorosos y pacientes con los que dan 100 por 1,
con los que dan 60 por 1, con los que dan 30 y por los que todavía le falta dar fruto. Porque la obra es del Señor y eso no lo decidimos nosotros. Y el objetivo número 3 es continuación de este otro: decidir aceptar los principios del reino de los cielos y entregar el corazón a Dios. Al final de toda la carrera cristiana, al final, todos nuestros esfuerzos somos siervos inútiles. Es el Señor el que los va a hacer prosperar. Nosotros no podemos torcerle el brazo a nadie para que crea la palabra. Dios le torcerá el corazón y la mente, y Él lo hará, ¿ok? El vocabulario: trigo, un cereal conocido en aquel tiempo, era inclusive una base de intercambio, porque era como decir, la dieta básica. Aquí sería el arroz, no lo cultivamos, pero es arroz, ¿verdad? Ajo. Y la cizaña es la otra palabra. Y hay algo interesante con la cizaña. No sé si en el slide que tengo había uno que, como una foto habla más que 1000 palabras. No sé si todavía lo tienen por allí los muchachos de proyección. Pero mientras tanto, en lo que lo buscan, parece que están de almuerzo. La cizaña es algo bien interesante. La cizaña, cuando está verde, se parece. ¡Ay, míralo allí, gracias! Eso es, míralo allí. El trigo maduro y el trigo verde, y la cizaña y el trigo verde. Y fíjese que el trigo verde, no pudimos ver la otra, es que lo traté de insertar dentro de la misma clase y no me salió como quería. Pero la cizaña es como ese matojito color verde, exactamente igual. Exactamente igual. Parecidos. No hay forma de saber cuál es cizaña y cuál es trigo. Pero hay algo más interesante todavía. La cizaña es venenosa y tiene un tipo de hongo que puede contaminar, escuche bien, puede contaminar al trigo verde. Y más aún, si se recogen los granos juntos y se procesan juntos, se daña el trigo, se daña. Y es interesante que buscando información sobre esto, me dice que esto es un tipo de hongo que produce una sustancia que es LSD. Y todos sabemos lo que es LSD. Es una sustancia que hace delirar, tripear, alucinar. Y es interesante porque la cizaña en contacto con el ser humano lo puede hacer alucinar. Y alucinar tiene tantas connotaciones que podríamos hacer 4 predicaciones de esto de alucinar, ¿verdad? Así que, gracias muchachos, gracias Víctor. Quería mostrarle el ejemplo y si lo buscan van a ver que son exactamente iguales cuando están verdes. Vamos a la discusión de la lección por versos. Todas las 7 parábolas de este capítulo 13 tienen un mensaje común. Aunque hay lucha, oposición y maldad, algo que experimentaba la comunidad de Mateo, la palabra final la tiene el Señor y en esta palabra, en esta esperanza nosotros descansamos. Alguien que nos pueda leer los versos del 24 al 30 corridito, esos primeros, 24 al 30. Y de eso vamos a sacar 4 cositas por ahí, 24 al 30. ¿Quién lo puede compartir con nosotros? Ajá, veo a Edwin por allá, voy por allí. Miren familia, tenemos un micrófono aquí. No es que yo no quiera caminar, a mí me gusta, pero por si desean hacer ejercicio. Que el Señor les continúe bendiciendo. Jesús les contó esta otra parábola. Sucede con el reino de los cielos como con un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero cuando todos estaban durmiendo, llegó un enemigo. Sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando el trigo creció y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Entonces los trabajadores fueron a decirle al dueño: Señor, si la semilla que sembró usted en el campo era buena, ¿de dónde ha salido la mala hierba? El dueño le dijo: algún enemigo ha hecho esto. Los trabajadores le preguntaron: ¿quiere usted que vayamos a arrancar la mala hierba? Pero él les dijo: no,
porque arrancar la mala hierba pueden arrancar también el trigo. Lo mejor es dejarlos crecer juntos hasta la cosecha. Entonces mandaré a los que han de recogerla, que recojan primero la mala hierba y la aten en manojos para quemarla, y después guarden el trigo en mi gravero. Palabra de Dios. Esa es la palabra revelada, versos del 27 al 30, y vamos a meditar un poquito en unos cuantos detalles de esa palabra. Primero que nada, Jesús comienza diciendo: sucede con el reino. Y esta es la verdad profunda. Esta es la verdad profunda. Es casi como cuando decía Charles Stanley: preste atención. Esta es la verdad profunda. Jesús está dejando saber cómo es el reino de Dios y qué podemos encontrar allí. Pero la pregunta en esta mañana es: ¿cuál puede ser el reino de Dios? ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Dónde está? ¿Cuál es el reino de Dios? ¿Alguien sabe dónde está el reino de Dios? ¿Alguien sabe cuál es ese reino? ¿Dónde está? Él nos va a dar la respuesta más adelante. El reino de Dios es nuestro entorno, el mundo, la iglesia. Es el reino de Dios que se ha acercado a la gente. Ese que decía Juan: el reino de los cielos se ha acercado. El lugar donde nos preparamos para el día de la cosecha. Este es el campo, este es el mundo. Salga por ahí para afuera y también está allí. Y está en su trabajo, en el lugar donde estudia. Ese es el mundo, ese es el reino de Dios. La buena semilla es lo otro que me gustaría destacar. Mira que no hay defecto en la semilla. Él dice que esa es buena semilla. Era palabra de esperanza, era palabra de redención y de salvación. Y mira lo que sucedió. Dice el texto que cuando todos estaban durmiendo, el cuerpo es frágil o débil, pero el espíritu es decidido. El cuerpo es frágil o débil, pero el espíritu es decidido. La debilidad que hablamos hace unos días, lo hablamos en el desmenuzando. El momento en que estamos más vulnerables. Y el sábado fue creado para el descanso. Y el domingo, y los días libres, y las vacaciones, y las noches de sueño, y todos esos tiempos que nosotros tenemos para descansar. Dios quiere que descansemos. No es que estemos ociosos o desocupados. Dios quiere que descansemos para que estemos firmes y fortalecidos contra los ataques del maligno. Y Jesús decía: hallen descanso en mí, mi yugo es fácil, no te preocupes, no te afanes. Es más, y lo voy a decir porque lo había pensado y voy a pensar que fue el Espíritu. Cuando usted se amanece jugando en una maquinita o cuando se amanece viendo Netflix, el diablo se goza que usted lo haga, porque al otro día está cansado y malhumorado. Y cuando usted hace cosas que no le edifican y pierde sus vacaciones y se va de vacaciones y se va para un parque de Disney, se levanta a las 8 de la mañana, se acuesta a las 10 de la noche, 8 de la mañana, 10 de la noche. Cuando llegue, necesita vacaciones de las vacaciones. El Señor quiere que usted descanse, porque cuando usted no descansa y está de mal humor, el primero que se le acerca se lo come como un perro. Y lo que estoy diciendo es esto: ese es el diablo aprovechándose. ¡Ah! Este está bizcochito para mí. Lo tengo dormido, lo tengo cansado, lo tengo malhumorado. Así que, muy importante, tenemos que descansar. Lo próximo, llegó un enemigo y sembró mala semilla. Y yo les pregunto en esta mañana, si la semilla era buena y la palabra de Dios esperanzadora, redentora y salvífica, ¿qué sembró el enemigo? ¿Qué sembró el enemigo? ¿Qué sembró? Si la palabra de Dios es la semilla, que es palabra redentora, salvadora y de redención, ¿qué sembró el enemigo? Dudas, temor, desesperanza, tristeza, ansiedad, angustia.
Eso es lo que sembró el enemigo. Y la pregunta es, dice el hombre, los trabajadores, pero si tú pusiste buena semilla, ¿qué pasó aquí? ¿Qué ocurrió? ¿Pero cómo ha pasado esto? Y usted se lo imagina, ¿no? Rascándose la cabeza. ¿Pero qué pasó? Así que Jesús les dice, un enemigo ha hecho esto. Y yo les pregunto, ¿quién es el enemigo? Satanás. Es el diablo. Y me gusta mucho la frase que usó Jesús en el capítulo 12. El que no recoge desparrama. Es el que separa. Es el que trae división. Y la clase que yo hablé hace 2 semanas de Belcebú, el que trae división, ¿qué trae? Que eso se llama destrucción. El que divide, destruye. El que divide, destruye. Entonces le dicen los muchachos, a mí me acordaron a los hijos del trueno, ¿no le acordaron ustedes? ¿Y qué vamos a hacer con esa semilla? ¿Qué vamos a hacer con esa semilla maldita que está allí? Vamos a arrancarla. Me suena a los hijos de Zebedeo diciendo, oye, que aquellos no quieren, vamos a mandarle fuego del cielo para que los queme, ¿verdad? Vamos a mandarle un rayo que los queme. Así que, ¿quiere que arranquemos la mala hierba? Esto es lo común en el ser humano. Que mucho nos gusta poner falta, ¿verdad? Que mucho nos gusta corregir. Nos encanta corregir. Y nosotros los hombres tenemos una mentalidad diferente a la de las mujeres y todos lo vemos como que todo hay que arreglarlo. Todos lo pensamos en arreglarlo. Esto se dañó, voy y le meto un martillazo y lo arreglo. Esa es la forma de pensar masculina, ¿verdad? Y estos chicos eran bien masculinos. Vamos a sacar esa hierba mala rápido. Pero ¿qué pasa? Esto es una decisión de poca paciencia. Es una actitud de destrucción. Es una actitud de separación. Es lo que el diablo quería. Es lo que el diablo quería. Que cuando arrancaran la cizaña se llevaran la buena semilla. Eso era lo que él quería. Pero él les dice, no. Hay que tener dominio propio. Hay que coger las cosas con calma. No se puede uno agitar, suave, ¿verdad? Así que nos dice que debemos tener obediencia y disciplina. Esto no nos da la autoridad para matar a los que parecen que están descartados. Nosotros no tenemos la autoridad para decir, no viene los domingos, vamos a caerle encima. No, esa no es nuestra. Hay maneras de hacer las cosas y la Biblia da varios ejemplos. En Mateo 18, 15 al 16, dice, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a 1 o 2 más contigo y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. O sea, corregimos en amor. Y me gusta más el Salmo 37. Salmo 37, del 3 al 9. Deberían buscarlo para que me sigan, aunque se acabe la clase. Salmo 37, del 3 al 9. Salmo 37, del 3 al 9. En la versión que sea está buenísimo. Cuando las noticias lo abrumen con cosas horribles, busque el Salmo 37, del 3 al 9. Confía en el Señor y haz lo bueno. Vive en la tierra y mantente fiel. Ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Pon tu vida en las manos del Señor. Confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Hará brillar tu rectitud y tu justicia como brilla el sol de mediodía. Y voy a repetir esta frase porque es la que sale al final del texto de hoy. Hará brillar tu rectitud y tu justicia como brilla el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor, espera con paciencia a que Él te ayude. No te irrites por el que triunfa en la vida, por el que hace planes malvados. Deja el enojo, abandona el furor. No te enojes porque eso empeora las cosas.
Pues los malvados serán arrojados del país, pero los que confían en el Señor tomarán posesión de él. Eso es un texto hermoso, un texto hermoso. Así que es mejor esperar hasta la cosecha. ¿Por qué es mejor esperar hasta la cosecha? ¿Por qué? Está el trigo verde, la cizaña verde, los dos todos enredados ahí, no se sabe cuál es cuál, pero en la cosecha, ¿qué va a pasar? El trigo maduro, el trigo maduro se distingue de la cizaña. Por sus frutos los conocerás. Y me encanta esa frase. Por sus frutos los conocerá. El fruto que dé la buena planta lo va a distinguir de la cizaña. Y esto tiene mucha relación. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Díganme tres, vamos. Muy bien, los frutos del Espíritu, esos son los que te van a hacer brillar, esos son el fruto maduro, eso es lo que te va a hacer un trigo maduro, doradito, hermoso, fragante, contra esa cizaña que está allí. Así que vamos, los versos del 36 al 39, que es la explicación de la parábola, versos 36 al 39. Alguien que nos pueda compartir versos 36 al 39, la explicación de la parábola. Vamos a irnos aquí con la hermanita Judy porque el tiempo me está cayendo encima. 36 al 39. Jesús despidió entonces a la gente y entró en casa, donde sus discípulos se le acercaron y le pidieron que les explicara la parábola de la mala hierba en el campo. Jesús les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla representa a los que son del reino, y la mala hierba representa a los que son del maligno. Y el enemigo que sembró la mala hierba es el diablo. La cosecha representa el fin del mundo, y los que recogen la cosecha son los ángeles. Fácil. Jesús dijo, tiró la pelota dura, le dio un bolazo al pelotero, lo metieron en primera base y él dijo, espérate, que estoy tirando duro, ya golpeé a uno, vamos a tirarla suavecita para que le entiendan. Pero aquí está la explicación. Para los discípulos y para nosotros y nosotras, Jesús nos las da serviditas, nos las da puesta en un platito. Y esto es importante. Se supone que en este momento los discípulos que en aquel momento no tenían el Espíritu Santo, por lo menos esos discípulos que estaban con él en la habitación, que él se separó con ellos y están con él en la habitación, por lo menos esos muchachos, aunque no tenían el Espíritu Santo, pero ya habiendo andado con Jesús, deberían por lo menos estar diciendo, espera, Jesús, ¿qué tú estás diciendo? Explícame eso. Yo no lo entiendo. Dime qué es eso, ¿cómo? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es lo otro? Debería haber una curiosidad profunda sobre el tema. Pero esa palabra revelada no tenían ellos el discernimiento espiritual para entenderla. Pero por lo menos deberían estar como el eunuco, rascándose la cabeza. Rascándose la cabeza. No que llegaran a la habitación, cuéntame, a ver. No. Tiene que haber algo, ¿verdad? Así que Jesús despidió a la gente y entró en la casa. ¿Qué nos sugiere eso de que Jesús despidió a la gente y entró en la casa? Jesús despide a la gente, a la muchedumbre, y dice, nos vemos muchachos, yo he estado cansado, yo he estado bregando todo el día, necesito un break, necesito café. Café, dije. Necesito café. Necesito café, dijo Jesús. Cuénteme. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Esto es intimidad. Intimidad. Para entender esta palabra hay que tener intimidad. No se puede en la muchedumbre, no se puede con los ruidos de la cabeza. No. Hay que tener intimidad para que esta palabra sea revelada. ¿Qué hubiera pensado Jesús? Es un ejemplo, es una hipótesis. ¿Qué hubiera pensado Jesús
Si cuando Él le dice a los discípulos, le dice a la gente, se pueden ir en paz, nos vemos, yo voy a coger un break, alguien de esa muchedumbre le hubiera dicho, no, tú no te vas. Tú no te vas, tú me explicas esto que estás diciendo aquí. Tú me lo explicas porque yo no lo entiendo. ¿Qué hubiera dicho Jesús? ¿Qué hubiera dicho? ¿Alguien se lo imagina? Es una hipótesis, es una parábola. Es una parábola. ¿Qué hubiera dicho Jesús? ¿Qué hubiera dicho? ¿Ah? O a lo mejor dice, hombre de gran fe, tu fe te ha salvado. Porque estás cuestionando, estás preguntando, pero te quedaste así. Jesús dijo, nos vemos, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Y la gente se fue para su casa. Y si la agarro por el manto, no, tú no te vas hasta que tú no me expliques eso. Hombre de mucha fe, mujer de mucha fe, tu fe te ha salvado, ¿verdad? Mire qué interesante, el sembrador de la buena semilla es, eso dice el texto. Escuche y recuerde, la semana pasada hablamos de la parábola del sembrador. En el Desmenuzando, para los que pudieron estar, hablamos de que llega a haber un momento de comunión en donde el sembrador, que es el Hijo del Hombre, ¿verdad? Que es semilla, que es la palabra, que dijimos que Él era la palabra encarnada, que dijimos que era entonces Él entregándose a sí mismo, no solamente en esta entrega redentora de su muerte en la cruz, sino que es una entrega de su palabra, de Él mismo. Él es la palabra encarnada, para que nazca en el terreno de aquellos que dan 100 por 1, 60, 30. Y hay una relación en donde esa semilla produce mucho fruto, y el que era semilla se convierte en ¿qué? En sembrador, porque todos los que estamos aquí recibimos una semilla. Esa semilla nació en nuestro corazón, que estamos dando fruto, y nosotros nos convertimos en sembradores de esa misma semilla. Y usted dirá, eso no tiene sentido. Sí, lo tiene. Usted mire que usted tiene un palo de mango en su casa y cae una semilla al piso, y esa semilla sale otro palito de mango. ¿Y el palo de mango qué hizo? Lo puso allí. Nosotros tenemos una comunidad, y en esta comunidad poderosa, si el sembrador de la buena semilla es Jesús y nosotros nos convertimos en sembradores, en nuestra acción ministerial nos convertimos en sembradores. El texto nos releva que qué es lo que sembramos, cuál es nuestro fruto. Somos semillas, pero somos sembradores, siervos que mantenemos el campo. Nosotros somos siervos que mantenemos el campo, pero a la vez somos sembradores, somos semillas. Y el campo, ya lo dijimos, es el mundo que nos rodea, pero en este campo, que es el mundo que nos rodea, hay dos tipos de semillas. Dos tipos de semillas. Dos tipos de semilla o planta. ¿Cuáles son los dos tipos de semilla o planta que hay en el campo? Los tipos de semilla o planta que hay en el campo. Lo dice el texto. No sé si pueden darle para atrás un poquito al texto. El verso anterior, por favor. El slide anterior. Gracias. Ahí está. Ahí está. Dos tipos de semillas. Gracias, Víctor, gracias. Dos tipos de semillas. Ahí están, mírenlos ahí. Dos tipos de semillas. Los que son del reino y los que son del maligno. ¿Ha escuchado la frase sembrar cizaña? Sembrar cizaña. Pues eso es común. No sabemos de dónde sale, pero todo el mundo la usa. Ese es un cizañero. Esa es una cizañera. Eso es lo que hace, es sembrar cizaña. Ahí está. Si nosotros nos convertimos en sembradores de la buena semilla, de la buena palabra, del mensaje correcto, también los que son del maligno se convierten en sembradores de cizaña. De cizaña. Y mire que eso es lo interesante. Nos convertimos en sembradores de cizaña. Y hablamos, ¿quién siembra la mala semilla? Está ahí en el texto. El campo, cuando nosotros hablamos del campo y pensamos que es la iglesia o pensamos que es el mundo, nosotros no nos podemos pensar ni imaginar
solamente que son personas caminando. O sea, yo voy caminando por la calle, va Yomari, va Antonia, pero no va caminando su cuerpo, va su cuerpo con todo el conjunto de ideas, egos, prejuicios, maneras de pensar, va con su mente. Y esto es importante. Los animalitos no piensan, aunque demuestren actividades que parecen de inteligencia por resultado de patrones repetidos. Es decir, usted le pone un perrito y le tira un huesito, él va, lo busca, regresa, y lo vuelve, lo tira, y regresa. Pero el ser humano lo tira una vez, a la segunda le dice, no, ve a buscarlo tú. Pues el ser humano piensa, el animalito no. Y esto es interesante. Las personas piensan, y si es el diablo el que siembra una mala semilla en su cabeza, esto es el mundo espiritual. Usted sale por ahí para la calle y usted no puede ver las cosas que el diablo está haciendo, porque usted ve gente. Pero por los frutos que hace la persona, usted dice, ese tiene la marca de Caín. ¿No le ha pasado que usted ve a una persona y dice, ese está cargado, ese tiene algo encima? Porque somos personas, pero este mundo que habla Jesús es el mundo espiritual. Es algo que no se puede ver con los ojos normales, es para ojos espirituales. Son personas que tú los ves y tú dices, y digo personas por no ser la inclusión. A veces nosotros, cuando estamos cansados, cuando estamos débiles, cuando estamos frágiles, también nos convertimos en instrumentos de Satanás, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el momento de la cosecha? ¿Quién recoge la cosecha? Ahí estaba puesto en el texto. ¿Cuál es el momento de la cosecha? ¿Cuál es el momento de la cosecha? ¿Quién recoge la cosecha? ¿Perdón? Los ángeles. ¿Y cuál es el momento? ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es el momento de la cosecha? Puede ser ahora mismo, pero ahora mismo no está ocurriendo. Y esto es interesante. Mire, esto es un mensaje escatológico profundo que se va a ver en los versos siguientes, lo vamos a ver en los versos finales. Pero hay dos cosas interesantes. Nosotros no recogemos la cosecha. ¿Quiénes son? Los ángeles, ¿verdad? Nosotros no recogemos la cosecha. Eso no nos toca. No recogemos la cosecha. Por lo tanto, es una preocupación menos en nuestra cabeza. Una preocupación menos en su cabeza. Usted ve las cosas que van pasando y a usted no le toca. Es a los ángeles. Usted no le toca decir malo, bueno. Eso es de los ángeles. Una preocupación menos. Por lo tanto, no vamos por ahí cogiendo luchas por los pecados ajenos y las malas actitudes. ¿Los corregimos? Sí. ¿Sembramos palabras? Sí. ¿Llevamos el mensaje? Sí. Pero de lo demás se encarga el Señor. No es de nosotros. Nosotros hacemos el esfuerzo, llevamos la palabra, hacemos lo que tenemos que hacer. Pero la cosecha es de Él. En mi casa hemos acuñado una frase muy interesante cuando tenemos que hablar con seres humanos. La gente es adulta y carga con sus acciones. No coja lucha por nadie, no coja lucha. Aquel hace A, hace B, hace C. Ese es él, usted lo deja, usted lo aconseja. Mira eso. Pero a la larga son sus decisiones y él carga con ellas. Criamos nuestros niños y le transmitimos nuestra manera de pensar. Pero al final, los hijos del vecino mío son sus hijos. Como él los cría, él va a calear con ellos. Bueno o malo, se alegrará si es eso y llorará como tantos niños que se pierden en la calle, en el narcotráfico. Yo no puedo, o sea, no coja lucha. No coja lucha, los orientamos, oramos por ellos, le llevamos el mensaje, pero no coja lucha. Y la segunda cosa, hoy no es el día de la cosecha. Hoy no es. Todas las plantas están creciendo.
Y cuando pasan el mundo terrenal, se llevarán su fruto. Es decir, todos estamos por ahí creciendo, todos. El apóstol Pablo decía que soy un producto en proceso, ¿verdad? No, hay que tener paciencia. No, yo no soy perfecto. Voy camino a la santificación, pero no soy perfecto. Y muchas veces la gente se cree que estamos aquí para emitir juicio. No. Usted deje que la gente aprenda y se lleve su fruto para el día del juicio. Es lo único que se va a llevar con él. Y dice más, aconsejamos, orientamos, pero hoy no es el día del juicio y el mundo puede cambiar en un cerrar de ojos. Es decir, mañana el que está por ahí en la calle pidiendo, lo toca el Espíritu y lo saca de la calle. Nosotros no podemos coger lucha con él, lo ayudamos, lo aconsejamos, le sembramos semillas. Pero mañana lo toca el Espíritu y se sale de la calle. Y, como dice el apóstol Pablo, tengamos cuidado cuando corregimos. No sea que nosotros también seamos tentados. Porque así yo estoy dando clase aquí y mañana me vuelvo loco y pierdo todo lo que había hecho. Exactamente igual. Así que las consecuencias de sus acciones y aún las cosas inútiles que hablamos serán para el día de juicio. Y digo de las cosas inútiles que hablamos para que vean el capítulo 12, el verso 35 al 37. Aún la palabra inútil será motivo de juicio. Lo dice el texto, no lo dije yo. ¿Ok? Este es un mensaje escatológico profundo, pero simple. No es meter miedo, no es condenar a nadie, es simplemente la verdad dicha por el maestro que no soy yo, el maestro Jesús. No lo digo yo. Así está al final del pasaje que viene a continuación, en donde Jesús recalca, machaca e insiste en la importancia del mensaje. Los versos finales, 40 al 43. Así como la mala hierba se recoge y se echa al fuego para quemarla, así sucederá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre mandará a sus ángeles a recoger de su reino a todos los que hacen pecar a otros y a los que practican el mal. Los echará en el horno encendido y vendrán el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su palabra, de su Padre. Los que tienen oídos, oigan. Así que Jesús insiste, recalca y machaca, ¿verdad? El que tenga oídos, que oiga. Y vamos a ver unas cositas de esto rápido porque ya se nos acaba el tiempo. Dice que así como la mala hierba se recoge y se echa al fuego para quemarla, así sucederá al fin del mundo. Yo sé que todo el mundo quisiera quedarnos en la idea de que Dios nos ama y nos ama profundamente. Tanto que, ¿qué dice Juan 3:16? Tanto amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el mensaje que todos queremos escuchar todos los días. Pero ¿qué pasa? La realidad es que el Hijo del Hombre mandará a sus ángeles a recoger de su reino a todos los que hacen, y escuche esto, y lo puse en negrito en mi tableta, los que hacen pecar a otros. Y ya de esto había hablado Jesús. Aquel que se mete con estos niñitos, más vale que se ¿qué? Que se le amarre una piedra de molino y se tire al mar, ¿verdad? O sea, todos los que hacen pecar a otros y los que practican el mal. Y entonces, volvemos a la cizaña. La cizaña dijimos que tiene un honguito que contamina el trigo. Y cuando decimos que alguien está sembrando cizaña, lo que está haciendo es moldeando, lo que está haciendo es contaminando, lo que está haciendo es desparramando lo que Jesús había colocado. Eso es lo que dice el texto. Los que hacen pecar a otros. No piense que todas estas acciones que en ocasiones pasan, en donde vemos iglesias que se dividen, y yo le voy a hacer un cuento. Hay una sola iglesia, hay un solo Dios, hay un solo Señor, un solo Espíritu. Cuidado con todo lo que surge alrededor.
tenga los ojos abiertos, tenga los ojos abiertos. O sea, desde escobas que tú barres con ella y sacas las cosas malas de tu casa, hasta cuanta cosa se inventa la gente, puede ser que no sea buena doctrina. Así que hay que abrir los ojos. Y me gusta esto. Entonces vendrán el llanto y la desesperación. Y todos queremos vivir en la Nueva Jerusalén. Y esto es importante porque el texto no nos está diciendo que en el mundo espiritual o en el mundo natural, reflejo del mundo espiritual. Mire lo que dije. En el mundo natural, reflejo del mundo espiritual. Lo que vemos en las noticias es reflejo del mundo espiritual. Es reflejo del mundo espiritual. O sea, si vemos cosas horrorosas, es que la gente está mal. La gente está oyendo voces que no son. Así que en toda esta historia nosotros quisiéramos vivir todos en la Nueva Jerusalén. Pero hay un día de juicio. Hay un día en que vamos a tener que rendir cuentas por estas cosas. Y nos encantaría. Pero tenemos que ser cuidadosos en lo que hacemos todos los días. Todos los días. Y dice el apóstol Pablo que le hemos dado con eso del apóstol Pablo en estos días, ese capítulo 7, que aunque quiero hacer lo bueno, no hago lo que quiero, sino lo que mi cuerpo me manda, lo que el pecado me manda. Se supone que si nacimos en Cristo ya no somos presos del pecado. Se supone que tengamos discernimiento, ¿así? Pero es los que viven en Cristo. Entonces, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Trigo maduro, hermoso, dorado, bello. Los que tienen oídos que oigan. Y los que tienen dudas pregunten. Dudas, preguntas, nebulosa, oscuridad, preocupación, comentarios. Esta es una clase poderosa. Esta es una clase poderosa. Una lección profunda. Si no hay dudas ni preguntas, pues hacemos la oración. Nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie. La oración está al final del expositor, la tenemos aquí en pantalla también. Y siempre vamos a orar por las ofrendas y vamos a hacer una oración de alabanza al Señor y gratitud por el tiempo de esta palabra. Maestro, enséñanos a ser obreros fieles, que en los sembradíos del corazón la buena semilla sembrada se mantenga libre de hierbas que contaminen la esencia de tu palabra. Gracias te damos, buen Dios. Gracias, Señor. Gracias por este espacio. Gracias porque podemos hablar de tu palabra en completa libertad. Podemos compartir la misma. Vivimos en un lado del mundo en donde no tenemos persecución por pensar, por creer o por adorarte. Gracias, Señor, por ese maravilloso regalo. Gracias, Dios, por la palabra presentada. Gracias por abrir los corazones. Gracias, Señor. Bendice, oh Dios, la ofrenda recogida. Que sea, Señor, para esparcir tu obra. Y más aún, Señor, llévanos en tu espíritu al segundo momento, que es la adoración, a la segunda parte, Señor. Abre nuestros corazones para que estén dispuestos a adorarte, porque tú eres merecedor de toda gloria y de toda honra. Gracias, Dios, por este espacio de conocimiento y por el espacio de adoración que tendremos en un momento. Te bendecimos, te adoramos y glorificamos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.